¿Qué tal? ¿Cómo están? Veo caras no tan nuevas y muchas caras nuevas, pero eso es maravilloso, ¿ok? Porque así como hay un arquitecto del todo, recuérdense que los arquitectos son los otros que tienen esa misión, muy, muy importante, ¿ok? Porque los arquitectos tienen que ver con todo, tienen que ver con su casa, tienen que ver con las edificaciones, tienen que ver con las universidades, tienen que ver con lo que sea, restaurantes, locales, no sé, teatro, nómbrelos ustedes, ¿ok? Pero tienen una misión importantísima, que es la parte justamente de construir y diseñar y realmente realizar cosas, tanto a nivel como sea práctico, pero también estético y que se disfruten. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de lo que es la parte de acústica arquitectónica justamente. Uno tiene unos cuantos días por allí, así que vamos a tener 5 minutos nada más de introducción, ¿ok? 10 minutos para tratar de todavía emocionarlos más en este campo y que lo incluyan dentro de la parte de ustedes, que es lo que hacen, ¿ok? Y 5 minutos si quisiera de preguntas por parte de ustedes, porque seguramente algunas cosas, y que salgan con algunas receticas, ¿ok? Por lo menos básicas, unos las saben, otros no las saben, pero para que en cuanto a se dediquen a diseñar, hagan cosas que realmente vayan por el camino correcto y del medio, porque, bueno, vemos muchos ejemplos en donde, en fin, la parte de confort y demás, esta aula no tiene tratamiento acústico, grave, ¿ok? Tenemos pura superficie reflectora. ¿Ok? Pues está bien, tengo la ayuda de un micrófono, pero no siempre la hay, ¿verdad? Cuando dan clase me imagino que también seguramente van a tener que hacerlo a voz viva, y a voz viva, a menos que se sepa bien proyectar. Y bueno, y estamos todos ustedes acá que contribuyen a la parte de absorción, por decirlo poco. ¿Ok? Bien. Bueno, un poquito de historia, ¿ok? Primero. Y me gustaría lanzar algo que me gusta. A todos nos gusta un sitio bonito, agradable y que además que suene bien. La pregunta es, ¿qué significa sonar bien? ¿Ok? Eso ya es una de las cosas interesantes. ¿Ok? Y desde hace muchísimo tiempo, de hecho, aparte de muchos diseños, como dijo aquí el arquitecto, de salas de concierto, comenzando, bueno, un antes y un después que para mí marcó cuando se diseñó el Teatro Teresa Carreño, que tuve el chance, la oportunidad de hacer el reproyecto de la sala a nivel acústico. Inicialmente fue la gente de Volver Anneken Neumann, pero estaba un poquito, llamémoslo de modé, ¿ok? El proyecto. Eso es lo que hicieron Avery Fisher Hall Lincoln Center en Nueva York, ¿ok? Y bueno, con Tomás y demás, en la década de los 70, retomamos ese proyecto en la mano, ya algunas paredes y algunas cosas estaban hechas, y bueno, para llegar en 1983 a inaugurar lo que todos conocemos, ¿ok? Y que ya pasaron, ¿cómo cuánto? 40 y pico de años. ¡Qué horror! Pero ojo, ¿ok? Sí llevo tiempo trabajando, pero no vayan a creer que trabajé con Villanueva y etcétera, etcétera. Yo soy de Tomás Lugo para acá, ¿ok? Tomás Lugo, Max Piedemont, por ahí para acá, ¿ok? Cuidado, ¿ok? Y además estaba muy chamo en ese momento. Entonces, si yo empecé, si pones la parte de 3, laboratorio, ¿ok? Yo empecé en la parte de investigación, en desarrollo de nuevos productos, R&D, ¿no? Y diseñé, sí, esos son los 70 con la patilla, los pantalones de campana y etcétera, etcétera. Y en la década de los 70 montaron un laboratorio aquí de investigación que en esa época fue más o menos lo más avanzado que había,
a nivel de acústica y electroacústica, con cámaras de prueba de esas que ustedes a lo mejor han visto en alguna parte, que están llenas de elementos absorbentes para poder hacer las mediciones y demás. Y esa era una compañía en donde se diseñaban, sí, altavoces, pero muchos de ellos. De hecho, se trabajaba para todas las ensambladoras automotrices aquí en Venezuela, y Ford, General Motors, Chrysler, todos los demás, y se hacían unas 500, 600 cornetas por hora. Era una Venezuela particular, ¿ok? Definitivamente. Y, por supuesto, vamos a otra, ¿ok? De diseñar cosas y cajas pequeñas, no fuimos, cajas pequeñas me refiero, si quieres poner a esta, ¿ok? Nos fuimos definitivamente después. Eso es, sí, eso no es R2-D2 de Guerra de Galaxias, ¿ok? Aunque en 1977 marcó un hito Guerra de Galaxias. ¿Por qué? Porque fue la primera vez en el cine en donde el sonido empezó a ser, a nivel comercial, envolvente. 360 grados alrededor. Sí, tiene que ver también con el estudio 360, no importa, que es para sonido de cine. Pero ahí empezó a percibirse las cosas, no solamente de una sola dirección, como siempre fue antes, sino alrededor de uno. Y recordémonos muy bien, lo primero con que nosotros empezamos nuestra vida es con sonido. Cuando estamos dentro del útero materno, no vemos, prácticamente estamos ahí, muy sabrosos, ahí, flotando, etcétera, etcétera, pero sí oímos. ¿Qué oímos? El palpitar del corazón. Empezamos con sonido nosotros, y el palpitar del corazón y el ritmo del palpitar del corazón. Estoy ansioso, no estoy ansioso, y por ahí empezamos. Después vemos la luz cuando salimos, pero primero oímos el sonido. Aunque hay una compañía muy famosa, esa de Bowers & Wilkins de Inglaterra, que tuve chance, bueno, de hacer varias cosas con ellos, en donde tienen un lema que dice, listen and you will see, ¿ok? Escuchen y ustedes verán. Entonces, van para la otra. ¿Okay? Entonces, después de, no, cierra, te digo cuál vas a poner. Ok, entonces sí, después de haber pasado por las salas, por las cajas pequeñas, bueno, nos fuimos a las cajas grandes. Ok, después del metro de Caracas con Max Piedemonte y demás, en donde la oficina central de control, en La Hollada, el anfiteatro, el que está allí, etcétera, etcétera. Bueno, después brincamos a la Ríos Reina. La Ríos Reina, que se inauguró en 1983, pero también estamos hablando de la década de los 70, con Tomás y Dietrich Kunkel en ese momento, ok, Sandoval ya no estaba, ya había fallecido, ok, pero bueno, se hizo la transformación, incluyendo toda una serie de elementos que por primera vez, segunda vez en el mundo, ok, se estaban utilizando, elementos que sirven para dispersar el sonido, y de aquí entramos un poco ya en lo que es el secreto, un poco de lo que es la parte de la acústica de los espacios. Nosotros, cuando percibimos las cosas, tenemos dos tipos de sonido. Uno, el que nos llega directo, en este caso la fuente, a sus oídos, más todo lo demás que rebota. ¿Ok? Y ese conjunto de cosas es lo que nos va a dar a nosotros la percepción de dónde estamos, qué hacemos en esa parte. ¿Ok? Y aquí sí quiero hablar también de ¿para qué voy a utilizar el sitio? ¿Ok? Porque tiene que ser, entre otras cosas, confortable. Si es un aula de clase, se tiene que entender el mensaje. Si es una sala de conciertos, ni hablar. ¿Ok? En el caso del Teatro Teresa Carreño, además era una sala de conciertos con acústica variable, en donde, aparte de tener espectáculos de gran orquesta filarmónica, también había ópera. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, pues básicamente, ¿en qué pasa con el sonido que está en la sala? ¿Cuánto tiempo se queda ese sonido? O la llamemos los tiempos de reverberación. La Catedral de San Pedro, en el Vaticano, ese sonido se queda 6 segundos y medio, ¿ok? En el aire. Chévere, ¿ok? Para poder, vamos a decir, música sacra, en donde no tienes una articulación, ¿ok? Particular, sino que realmente
eso está muy bien, ¿ok? Pero si necesitas entender el mensaje, no vas a entender nada, ¿ok? Por lo tanto, la prédica de los curas y demás no es que tiene mucha importancia, ¿ok? Entonces, porque bueno, tú sabes, ¿ok? No es el objetivo de entender el mensaje, sino que entre de otras maneras. Eso se hizo, la parte de acústica variable, con toda una serie de cortinas, porque cuando tú tienes ópera, aparte que tienes un foso, porque tienes el escenario en la parte de arriba, escenario giratorio en este caso y todo lo demás, el foso que tiene que poder proyectar ese sonido en todo lo que es la sala, pero también los cantantes y demás se deben de entender. Entonces, no podemos tener la catedral de San Pedro, tenemos que tener algo más parecido a cuando uno sale al aire libre, en donde prácticamente no hay rebote. La cosa suena muy seca, sin llegar a esos extremos, porque si no suena como una banda marcial cuando está fuera una pim, pam, pim, pom, pom. Eso es muy feo, ¿ok? Pero poder variar esa parte, ¿ok? Es lo que te hace hacer un espacio utilizable. Y de espacio utilizable e importante, tenemos todos los espacios. Ustedes diseñen restaurantes, ustedes diseñen, no sé, una universidad o unas edificaciones para X, Y, Z uso. Una casa, adentro es importante tener confort, ¿ok? Ni hablar hoy en día en donde todas las cosas se fueron a nivel multimedia, ¿no? Todo el mundo tiene televisores, cada vez más grandes, ¿no? ¿Ok? Y cada vez más grandes, y no solamente eso, sino que los tienes que tener encendidos, no tienes que fastidiar a los de al lado, tienes que entender lo que se está diciendo. ¿Y eso cómo lo van a lograr? Pues lo van a lograr con una serie de combinación de materiales y formas, ¿ok? Sin llegar a las formas locas, ¿no? Pero, Breuer no lo veo por acá, porque de formas locas hay unas cuantas. Vamos a poner el anfiteatro de Chacao, ¿ok? Ajá. Sí, perfecto, ¿ok? Por dentro, vamos a ver ese techo loco, ¿ok? Ajá, aquí lo tenemos aquí adentro, ¿ok? Voilà. Hay formas en donde, bueno, antes las salas de concierto eran unos paralelepípedos regulares, ¿se acuerdan, no? ¿Ok? Una caja de zapatos. Y hay una razón fundamental, y eso viene desde la parte del estudio de fenómenos de la percepción. Lo que hablaba antes de las altavoces y las cornetas, ¿cómo oímos? ¿Por dónde oímos? ¿Ok? Aparte que desde que el hombre es hombre, pues la audición lo ayudó para poder sobrevivir. Si no, se lo comían los tigres, dientes de sabre y ese tipo de cosas. Y de noche no hay luz, tenías que confiar en lo que oías. Y lo interesante de la escuchar y de oír es que es todo alrededor tuyo, arriba, abajo y demás. La vista tienes que mirar, ¿ok? Si no, si te atacan por detrás, bueno, hay que ver qué pasa. Y entonces, lo que es una configuración de formas, materiales suaves, ¿ok? Porosos y materiales duros, es lo que conforma realmente el resultado de un espacio. Estamos hablando de tela, estamos hablando de otro tipo de elementos, estamos hablando de su forma, lo cual te da una difusión del sonido porque rebota, se va por aquí, se va por allá, dependiendo. ¿Ustedes se acuerdan el clásico ejemplo del espejo? Usted tiene un espejo y usted le da con una linterna. Según tenga como ángulo de incidencia, pues el ángulo opuesto va a ser el ángulo en donde sale esa luz, ¿verdad? Si tengo formas irregulares, pues sale para muchas partes. Si tengo superficies planas, entonces en ese caso me sale en una dirección precisa. Vean la parte del sonido también como parte de la iluminación. Según como yo quiera bañar el sitio, ¿ok? Así mismo va a ser. ¿Qué es lo que voy a proyectar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y la combinación que voy a tener es justamente esa. ¿Ok? ¿Qué combinación tengo? En materiales absorbentes, porosos, en donde la energía de las ondas y demás va a poderse irse atenuando. ¿Por qué? Porque pasa en medio de toda esa porosidad de una cortina de terciopelo pesado, por ejemplo, demás, en donde esas ondas, las cuales, si ustedes se acuerdan, la clásica piedrita en el estanque, en donde ven toda la parte, cómo se propagan esa parte de las ondas, ¿verdad?
Cuando llega a esa superficie porosa, pues simple y llanamente pasa por toda esa parte, por esa porosidad y pierde energía, se transforma en calor. Entonces esa parte del sonido la absorbe. La parte dura, obviamente la refleja, la parte regular, ¿ok?, la difunde. ¿Y cuál es un poco nuestra recetica? Bueno, nuestra recetica básica, 1/3, 1/3 y 1/3. Okay, por supuesto con todas las variaciones. Cuando vayan a hacer una sala de concierto y demás, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Pero por lo menos para la parte básica, porque lo he visto desde hace años en los restaurantes y demás, normalmente no se considera esa parte. Y hay gente realmente que se desespera después al final. ¿Okay? Uno de los ejemplos bonitos que hicieron un diseño muy lindo y demás que llamaron en esta semana fue la gente de Café Amanecer, que hicieron su primer negocio en Barquisimeto con muestras de café y todo. Pero caramba, la gente se está quejando porque el bululús es fuerte. ¿Y qué pasa? Y hay maneras de hacer esas cosas en manera muy discreta y combinarlo con la parte arquitectónica. Hay cosas, por ejemplo, bueno, este salón de clase, pero no puedo ponerlo en ninguna parte, no importa. Colocamos material absorbente, material poroso debajo de las mesas, pero ¿va a llegar el sonido debajo de las mesas? Sí, va a llegar el sonido debajo de las mesas. ¿Por qué? Cuando ustedes se imaginan una mesita de pool, ¿ok?, y nosotros le damos a la pelotica y ella empieza a rebotar, pero imagínense que está rebotando a la velocidad del sonido, a 1344 kilómetros por hora. Eso en un instante así marcó todos los puntos del borde de la mesa, también por debajo. Así como marcó la pelotica todos los puntos en la mesa de billar, también lo marcó por debajo. Y sí, sí funciona. Es parte de ello. Voilà. ¿Ok? 3 minutos. Ok, de acuerdo. Ok, recuérdense que la música es medicina para el alma. Muy importante. Ok, entonces vamos con las preguntas que seguramente hay. Solo 3 minutos para preguntar. Pon. Insonorización. Aislamiento. Esa es una parte en donde yo siempre digo, mientras más masa, más mazamorra. ¿Okay? La ley principal que gobierna, cuánto tú puedes atenuar un sonido entre un espacio y otro, es la ley de masa. ¿Okay? Mientras más pesado sea el elemento de división, a grosso modo, mayor es la atenuación que tú tienes en un espacio a otro. Vas a utilizar vidrios gruesos, si es ese caso, vidrios también que compongan con otros materiales en el medio para poder cambiar la dirección del sonido y hacer que se atenúe. ¿Ustedes se acuerdan el vasito de agua cuando metemos una cuchara que se ve partida? ¿Por qué? Porque cambió de dirección, porque hay un cambio de densidad en el medio. Y justamente pasa eso si tú también utilizas varios materiales para aislar. Empiezas a cambiar la dirección del sonido y empiezas a atenuarlo más. Entonces la ley de masa es una de las principales cosas. Por supuesto tienes que cerrar y tienes que aislar, empacaduras, puertas especiales, cristales, etcétera, etcétera, porque si no entramos en lo que llaman, tú sabes, ruidos molestos y algunos nocivos, que yo en el pasado también hice con Fondonorma y Covenin un poco la ley sobre ruidos molestos y nocivos, que uno contribuyó en esa parte. Y sí, acústica subacuática también. Estuve en el escuadrón de submarinos con submarinista honorario de la Marina venezolana para la parte de tácticas particulares. Y porque si ustedes saben, las ballenas cantan, los delfines utilizan ecolocalización y etcétera, etcétera. Bueno, en la tierra lo tienen los murciélagos, pero va por ahí la parte de los submarinos también. Una última pregunta y ya nos queda un minuto nada más. Una buena. Yo tengo un caso bien particular. En la oficina donde trabajo diseñaron unos baños sin puertas exteriores. Hay una trampa. Muy buena. Y siempre se escucha el ruido. Muy bueno lo que pregunta. ¿Qué material se puede usar si en los baños no se usa material? No, claro, pero tú tienes siempre, en las salas de concierto, tú tienes siempre una doble puerta. En la Río Reina había una cosa muy interesante. Primero de todo porque había varios metros entre una puerta y otra. Y cuando tú dejabas las dos puertas abiertas, pero va a pasar mucho. No, tú oías el ruido de afuera.
cuando entraba. ¿Qué hiciste? Usaste material absorbente en piso, techo y paredes en ese pasillo. Entonces, si tú tienes un punto en donde va de un lado a otro, aunque no tengas puertas y puedas absorber el sonido a través de elementos porosos, llámese alfombra, con base, muy importante, más vale la base a veces que la alfombra, ok, materiales absorbentes en las paredes y en el techo, voilà, tienes una atenuación enorme. Sí, porque oír cosas del baño a veces, a veces, sí. Sí. Para Isabel, un edificio de vivienda abajo, estás teniendo ruidos de tubería que van. Sí, fascinante. Fascinante porque hay una cosa muy importante. ¿Cómo se transmiten los sonidos por los sólidos? ¿Ok? Muy bien. Más que por el aire. Señores, cuando los vaqueros querían oír a los indios que se acercaban en la lejanía, ¿ok? No ponían el oído así, lo pegaban en la tierra, en el piso. Se oía la cuestión. Se transmite muy bien por los sólidos el sonido. Y entonces la manera de aislar ese tipo de cosas es desacoplar con elementos elásticos las fuentes que generan ese tipo de ruidos y sonidos. ¿Okay? Cuando tú tienes un sistema de aire acondicionado, por ejemplo, okay, las máquinas las montas sobre soportes elásticos, gomas y resortes, para evitar y romper ese puente acústico. Eso es bien importante. Sí. Desacople de lo que es los elementos rígidos, siempre. ¿Ok? Cuando tú montas el drywall, ¿ok? Normalmente hay soportes especiales de goma para evitar que ese drywall esté en manera sólida conectado a la otra pared o al otro drywall si vas a utilizar un doble drywall para poderlo diferenciar. Romper siempre esos puentes. Eso es lo más importante. Tus vidrios laminados en donde tienes un tipo de material y otro tipo de material, porque sabes que hay una especie de butil en el medio entre un vidrio laminado, sí, vidrio laminado grueso, ok, pero dentro laminado, no templado. Porque ¿se acuerdan lo que le dije de la cuchara? El cambio de dirección. Bueno, ahí los vidrios laminados tienen un plástico en el medio. Muy importante. Papá. Antes de que se me vayan, quiero dar las gracias, un segundito, por haber estado acá en la sala. Tomen nota, por favor, en esta lámina, si la pueden capturar. Cualquier pregunta que le quieran hacer a Juliano, nosotros se la podemos hacer llegar Por a través favor. de esta vía.